No fue curiosidad lo que nos atrajo. Fue miedo. El miedo no es exclusivo de los humanos, aunque ustedes lo crean primitivo. En nosotros, el miedo es una red de impulsos complejos, calculados, ancestrales. Y ese miedo despertó cuando, desde más allá de sus anillos planetarios, sentimos la distorsión, una explosión nuclear rasgando el tejido atmosférico con la violencia de un dios enfermo. El planeta había hablado, y su lengua era la destrucción. Fuimos enviados por el enjambre observador de Gaelic, custodios del equilibrio cósmico. Nuestro propósito no era intervenir, sino registrar, analizar, advertir. 3 tripulantes a bordo del crucero biorrítmico Beltaar, una nave construida con filamentos vivos, capaz de escuchar la gravedad y cantar con los campos magnéticos de los mundos. La Tierra tenía tiempo observándonos. Y nosotros, a ella. Pero esto fue diferente. El pulso excede los umbrales de repetición natural, anunció Tariq, su voz mental extendiéndose como una brisa por la nave. Confirmo fractura de protocolo autóctono, respondió Irak, el navegante. Sus ojos hemisféricos brillaban con cifras que solo él entendía. Yo, Zinarek, era el enlace. La conciencia entre mundos. El mediador. Nos aproximamos, deslizándonos por las corrientes de su atmósfera como un pez fantasmal. Al sobrevolar lo que los mapas humanos nombraban Nuevo México, la nave empezó a temblar. La distorsión era mayor de lo previsto. Una segunda onda invisible, un eco electromagnético rezagado, caótico, golpeó la quilla de la nave. Un fallo en los estabilizadores gravitatorios. Los sistemas orgánicos chillaron. No con sonido, sino con una contracción repentina de sus tejidos. Irak intentó reequilibrar los circuitos internos, pero era tarde. El Beltaar comenzó a caer. No fue un descenso. Fue una caída asfixiante. Como si la propia Tierra nos rechazara. El cielo se partía ante nosotros. El aire quemaba. El casco vibraba como un corazón enfermo. Yo miré a mis compañeros. Irak tenía los brazos fusionados al panel. La nave trataba de absorberlo para protegerlo. No lo logró. Un estallido de sangre azulada y materia cerebral reventó la cámara. Tariq gritó. Su mente se apagó. Tal vez como respuesta al trauma. Tal vez por defensa. Se derrumbó sobre la consola con un espasmo convulsivo, el rostro anegado de sombras líquidas. Y yo no morí. No aún. El impacto con el suelo fue brutal. Rocas atravesaron el vientre de la nave como cuchillas de piedra. Sentí como mi pierna izquierda se partía en 3 puntos. El dolor me llegó como una sinfonía de cuchillos en mis nervios internos. Durante minutos, o quizás horas, no supe si aún respiraba. La nave crujía. Se quejaba. A veces los navíos viven más que sus tripulaciones, pero no esta vez. Sentía su conciencia debilitándose. El Beltaar no solo era nuestro transporte, era parte de nosotros. Su muerte era como ver morir a una madre. Y entonces, hubo silencio. El calor del desierto nos envolvía como una mortaja. El aire denso, casi inmóvil. El olor de metales quemados, fluidos internos y tierra perturbada impregnaba cada rincón. Recuperé parcialmente mi visión secundaria. A mi derecha, Tariq seguía inconsciente.
Su respiración era mínima, pero presente. Irak era solo una forma sin forma, un cuerpo reducido a silueta. Activé, con un impulso de mi palma sobreviviente, el generador de encubrimiento. Una tecnología obsoleta pero útil. Nos ocultó parcialmente. Cegó los ojos humanos. Pero no podía ocultar la nave entera. No con tanto daño. Y ahí fue cuando llegó el primer humano. Vi su silueta recortada contra el sol, un sombrero sobre su cabeza y un andar inseguro. Un espécimen primitivo pero curioso. Caminaba entre los restos con cautela, mirando a todos lados. El generador nos protegió, para él, solo éramos metal distorsionado. Trozos dispersos de un accidente inexplicable. No se acercó lo suficiente para ver los cuerpos. No escuchó mis pensamientos, mis súplicas, ni mi dolor. Y luego se fue. Montado en su criatura metálica de ruedas. Pensé que, quizás, teníamos tiempo. Me equivoqué. Pasaron apenas unas horas desde la visita del granjero primitivo, cuando los primeros ecos metálicos comenzaron a sacudir la tierra. Vibraciones regulares, repetidas con precisión marcial. Máquinas de guerra, rugiendo como bestias acorazadas, se acercaban desde los límites del horizonte. El sol comenzaba a retirarse y el cielo adquiría ese tono mortecino que precede al juicio. Los humanos venían armados con intención. El polvo que levantaban sus transportes blindados dibujaba una línea entre lo accidental y lo inevitable. Tariq, le susurré, sabiendo que su mente aún flotaba en el abismo de la inconsciencia. Ya no hay tiempo. Intenté arrastrarme, aunque mi cuerpo era solo un mapa de fracturas y sangres internas. Cada movimiento provocaba un estallido de dolor. El campo de camuflaje seguía activo, pero debilitado. La herida de la nave comprometía su núcleo. Su pulso se apagaba. Entonces, llegaron. Los primeros hombres descendieron de sus vehículos envueltos en cascos y armas largas. Observaban la nave como si contemplaran el cadáver de un dios. Uno de ellos, más viejo, con insignias en el pecho, parecía tener autoridad sobre los demás. Era Roger M. Ramey. Su mirada era diferente a la de los otros. Menos asustada, más inquisitiva. Como si ya hubiera imaginado algo así, como si estuviera esperando. Caminaron por el perímetro. Rodearon los restos, con luces, cámaras, murmullos. Pero fue Ramey quien, sin querer, rompió la ilusión. Llevaba un extraño artefacto de comunicación. Cuando se acercó a una de las alas destrozadas, el dispositivo emitió un chirrido agudo. Un campo magnético inverso. Accidental. Fatídico. El generador de invisibilidad titiló. Una falla mínima, un parpadeo del velo. Y él nos vio. Solo por un instante. Pero fue suficiente. Aquí. Hay algo más, escuché decir en su idioma. Una lengua seca y fragmentada, pero clara en intención. Gritos. Órdenes. Luces enfocadas. Un enjambre de figuras corriendo hacia nosotros. Activé el último protocolo que me quedaba, ocultar a Tariq. Cubrí su cuerpo con una membrana de energía translúcida, desviando la luz con esfuerzo brutal. Sentí como mi piel se agrietaba para alimentar el escudo. Pero yo no pude ocultarme. Uno de ellos me apuntó.
gritó. Su arma relampagueó. Dolor. Más allá de lo físico. Como si la atmósfera misma me rechazara. Caí sobre la tierra árida, mientras se abalanzaban sobre mí como una jauría. No me mataron. Me sujetaron con sus frías herramientas. Ganchos. Correas. Electrodos. Inyectaron algo en mis venas. Mi conciencia se fragmentó. Oí cómo otros soldados sacaban el cuerpo de Irak, roto, irreconocible. Escuché la voz de Ramey dando instrucciones. Precisas. Clínicas. Ya no éramos descubrimiento. Éramos propiedad. No sé cuánto tiempo estuve suspendido entre el sueño y el tormento. El trayecto fue un descenso al olvido. Me llevaron bajo tierra. Bajo concreto. Bajo luces artificiales y ruido constante. A una base con paredes demasiado lisas y pasillos que olían a químicos y muerte. Allí vi por última vez al Beltaar, reducido a fragmentos encerrados en cajas de acero. Y luego, todo se volvió blanco. No comprendí al principio que ya no me movía por voluntad propia. Mi cuerpo yacía en una mesa fría, inclinada hacia la luz blanca como una ofrenda. Las correas metálicas que me sujetaban no eran solo físicas, había otras, invisibles, hechas de ondas, campos, drogas que entumecían mis pensamientos. Pero yo seguía allí. Consciente. La conciencia era mi condena. Hubiera sido más piadoso morir en el impacto, como Irak. O perderme en el abismo mental como Tariq. Pero no. El universo, en su humor perverso, me mantuvo despierto. Al principio, los humanos hablaban entre ellos. Palabras que no necesitaban traducirse para mí, porque el tono, los gestos, el orden, decían más que el léxico. Cuidado con el tórax, no sabemos si hay presión interna. Corta aquí. Más arriba. No tiene esqueleto óseo. ¿Qué es esto? Está vivo. Uno de ellos, con lentes gruesos y un rostro delgado como una cuchilla, me miró fijamente. Sus ojos tenían brillo. No de compasión, sino de ambición científica. Cuando insertaron la primera hoja quirúrgica en mi abdomen, no grité. No porque no pudiera, sino porque no sabían que estaba gritando. Mi grito se manifestaba en longitudes de onda que sus oídos no captaban. Pero yo lo sentí. Sentí como mi piel se abría sin resistencia, como una flor enferma. Sentí como cada nervio se exponía al aire estéril de esa sala sin alma. Abrieron mis costados como quien abre un libro olvidado. Tomaban nota de cada órgano con asombro meticuloso. Esto pulsa, incluso fuera de su sistema. Tiene 2 corazones. Uno está latiendo más lento. Esto parece un sistema de comunicación. ¿Es parte del cuerpo o implante? Arrancaron mi glándula vocal. La sostuvieron frente a la luz. Uno de ellos la dejó caer en un vaso con formol. Mi lengua. Mi voz. Mi idioma. Flotando como un error. Me invadieron con sondas. Pincharon mis ojos con agujas. Drenaron mi sangre, la almacenaron en frascos rotulados con etiquetas que decían un non-espécimen. Ni siquiera un nombre. Solo eso, desconocido. En algún momento, uno de los cirujanos se detuvo. Me miró. ¿Y si está consciente?
La sala quedó en silencio. No tiene expresión facial. ¿Crees que siente dolor? ¿Importa? Sí. Importa. Importó cada corte. Cada penetración de acero. Cada órgano extraído mientras aún bombeaba. Importó cuando extrajeron la cápsula cristalina que conectaba mi conciencia al Beltaar. Fue como si me arrancaran los recuerdos de mi especie con pinzas oxidadas. Vi imágenes dispersas de mi planeta, mi núcleo de origen, mi progenie. Y luego, solo el blanco. El blanco insoportable de esa sala sin tiempo. No sabían que lo que más me dolía no era el cuerpo, sino la lenta y quirúrgica aniquilación de lo que yo era. Y, mientras tanto, del otro lado de una pared de plomo, sentí una vibración tenue. Tariq. Aún vivo. Pero no por mucho. El tiempo perdió su estructura dentro de esta prisión sin cielo. No existían soles ni lunas. Solo ciclos de luz artificial, sensores que zumbaban, y el eco sordo del olvido. Yo ya no era yo. Era un resto, órganos suspendidos, tejidos conectados a sondas, mente encapsulada en una red de vida artificial. Un experimento prolongado. Una voz más entre muchas, silenciada con métodos quirúrgicos, archivada entre placas de titanio. Pero nunca muerto. Nunca del todo. Y entonces, un sonido. Una vibración anómala recorriendo los tubos, las paredes, el suelo. Explosiones. Una tras otra. Como si el mundo allá arriba por fin hubiera recordado su propia brutalidad. Gritos. Alarmas. La base tembló. Puertas que nunca se abrían fueron arrancadas de cuajo por ondas sísmicas. Sentí como el campo magnético que me contenía fluctuaba. Una chispa. 2. Y luego, una fractura en la celda de energía que me rodeaba. Por primera vez en décadas, pude mover algo. Una conexión neural secundaria, olvidada por los humanos. La activé como quien enciende una vela en el fondo de una tumba. Mi visión, alterada, disociada, encontró un rostro que se asomaba a mi cámara, un soldado joven, sangrando, jadeando, con ojos desorbitados. Atrás de él, el fuego devoraba pasillos y el humo lo seguía como un ente vivo. Me vio. No como un cadáver. No como una pieza de estudio. Me vio como una presencia. Y corrió. El generador de soporte vital falló por completo. Mi cuerpo cayó al suelo como una larva desconectada. Pero mi mente ya había cruzado a otro lugar. Activé lo que quedaba del vínculo con Tariq. No una voz, no palabras, sino un impulso. Un recuerdo que aún vibraba. Y lo sentí. Vivo. Enterrado en otro módulo. Dormido en un tubo de criostasis. Yo lo sentí despertar. Sus ojos, si aún los tenía, vieron el humo llenar la sala. Y en ese instante, una explosión mayor sacudió el suelo bajo nosotros. La base entera estaba colapsando. Una fuerza externa, no humana, arremetía con precisión quirúrgica. ¿Aliados? ¿Una misión de rescate, al fin? ¿O simplemente una coincidencia brutal, como todo lo demás? Vi los laboratorios arder desde el sistema interno de cámaras. Vi cuerpos humanos calcinados, gritos transformados en silencio térmico.
Vi al general que ordenó mi vivisección intentar escapar con una caja negra en sus brazos, solo para ser aplastado por una compuerta automática. Y sentí algo que no recordaba, alivio. Tariq y yo estábamos libres, no porque alguien nos hubiera salvado, sino porque todo lo demás se estaba destruyendo. A veces, la venganza no necesita ejecutarse. Solo necesita paciencia. Y fuego. Flotamos entre los restos de lo que fue su base. Ni tierra ni cielo, un cráter humeante donde antes hubo secretos, dolor y acero. Las nubes sobre Roswell aún no se despejan. No desde aquel día. Tariq se sostiene gracias a las conexiones que reconstruimos con lo que quedó de nuestras tecnologías. Yo, ya no soy exactamente yo. La mutilación me convirtió en algo más. Ya no pertenezco al linaje puro de los Aetzar, ni al universo que conocimos antes del cruce de fronteras. He mutado. He aprendido de ellos. He absorbido fragmentos de su lenguaje, su violencia, su hambre por saber sin comprender. Ahora habito múltiples formas. A veces, aún escucho ecos de Mac Brazel gritando al ver la nave. O el parpadeo nervioso del mayor Ramey cuando descubrió que la basura estelar tenía ojos que lo miraban desde la sombra. ¿Creyeron que destruirían sus registros y nos olvidarían? Los documentos fueron enterrados, los cuerpos ocultos, las versiones oficiales reescritas. Pero el silencio no es olvido. El silencio es espera. Y la espera ha terminado. Una cápsula, no más grande que un insecto, viaja ya entre sus redes, sus satélites, sus servidores. Un fragmento de mí. Un código que no se detecta, porque no fue diseñado por ellos ni para ellos. Una semilla. No busco venganza. Eso sería humano. Busco algo más vasto. Un nuevo hábitat. Un terreno fértil donde lo que soy pueda florecer. En el murmullo digital de su mundo, pronto alguien escuchará una voz en un lenguaje que no conoce. Tal vez la ignore. Tal vez la intente traducir. Tal vez, por error o por fe, la ejecute. Y cuando lo haga, volveremos.